Un jardín tranquilo esconde más que malas hierbas. Esconde un crimen. Bienvenido a Misterios Clásicos. Soy tu anfitrión cristiano. Dime, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando hoy? Sus comentarios realmente enriquecen este viaje. Empecemos. El presidente, el señor Cyril Lymington, se aclaró la garganta y golpeó con su pluma la mesa de roble pulido. «Si podemos comenzar», entonó, mirando el reloj. «Comenzaremos con la cuestión de la financiación para el nuevo muro fronterizo. Alrededor de los macizos de rosas, debo objetar», interrumpió la señora Barton, sus perlas balanceándose mientras se inclinaba hacia adelante. «Seguramente no podemos discutir tales asuntos antes de abordar la cuestión del libro mayor». Un murmullo recorrió el salón. Los ojos de Miss Marple, brillantes y azules detrás de sus modestas gafas, pasaban casi imperceptiblemente de un rostro a otro. «Ah, sí, el libro mayor», dijo el señor Lymington, ajustándose la corbata con incomodidad. «Bueno, parece que se han descubierto algunas irregularidades». «¿Irregularidades?», dijo el coronel Barham, un hombre de rostro rubicundo, con el aire de alguien que alguna vez gritó órdenes en los desiertos y nunca se detuvo del todo. «Robo, querrás decir. No nos andemos con rodeos». Hubo un ruido de tazas de té. La señora Edgecombe jadeó y se llevó la mano a la garganta. «¿No supones que nadie aquí?» La atmósfera cambió con esa tensión peculiar que solo los pueblos ingleses pueden producir. Una mezcla de justa indignación y deleite apenas disimulado. «Bueno, ciertamente espero que no», dijo la señora Barton, ahora disfrutando de su papel. «Pero, como usted sabe, el libro de contabilidad del jardín ha desaparecido, junto con varias libras de las donaciones recogidas para la fiesta de verano. Se vio por última vez hace 3 semanas», dijo el señor Lymington, «cuando la señorita Dorner registró los gastos para el arco de rosas trepadoras». Todas las cabezas se volvieron hacia la señorita Dorn, una mujer delgada y pálida que hacía las veces de secretaria del comité y cuyo rostro ahora hacía juego con el cuello blanco de su cardigan. Ella parpadeó como si la hubieran sacado de un sueño. «Yo lo dejé en el armario del vestíbulo debajo de los catálogos», susurró. «Lo recuerdo exactamente». Miss Marple cogió su té, pero se detuvo un momento antes de levantar la taza. Su mirada no se detuvo en la señorita Dorn, sino en la esquina de la habitación donde el carrito del té había sido reubicado, por extraño que parezca, más lejos de la pared de lo habitual. «Alguien ha robado el dinero y el libro de contabilidad», declaró el coronel Barham. «Tendremos que llamar a la policía. Maldita vergüenza, si me preguntas». «No hay necesidad de semejante dramatismo», murmuró el señor Lymington, aunque parecía vagamente aliviado de que alguien más lo hubiera dicho. «Tal vez estaba mal archivado». «O tal vez», dijo la señora Barton, extendiendo las palabras como un hilo de seda, «alguien tenía motivos para querer que ese libro de contabilidad desapareciera». El aire se enfrió unos cuantos grados. «No debes sugerir cosas, Isobel», dijo la señorita Harmon, la esposa del vicario, que rara vez hablaba a menos que ofreciera una segunda ración. «No es caritativo». «Si es cierto, no es falta de caridad», dijo la señora Barton. Miss Marple, que hasta el momento no había dicho nada, habló ahora en ese tono amable y aireado suyo, que de alguna manera logró captar absoluta atención. «Es muy extraño», dijo suavemente, «que el libro de contabilidad desapareciera justo antes de pasar la página de junio. Recuerdo haber notado en nuestra última reunión que la página de May había sido marcada con una pequeña mancha. Tinta. Noté, quizás la persona que tomó el libro de contabilidad temía lo que mostraría la entrada de junio». Hubo un silencio. Incluso el carrito del té parecía escuchar. «¿Y cómo podría saber lo que mostraría la entrada de June, señorita?» «Marple»,
Preguntó la señora Barton con un tono desafiante, aunque no cruel. «Oh, no lo sé», respondió alegremente la señorita Marple, «pero es muy parecido a lo que le pasó a la pobre señorita Templeton en Overton. ¿La recuerdas, seguramente? Llevaba las cuentas del club de cricket del pueblo, y cuando su primo Cyril, sin parentesco con nuestro señor Leamington, por supuesto, se encontró en un aprieto financiero, el libro de contabilidad desapareció misteriosamente. En realidad, no había querido hacer ningún daño, solo un pequeño retraso en devolver lo que había pedido prestado. Ella tomó un sorbo de su té, pero al final la verdad salió a la luz. Siempre sale así, ¿sabes? Antes de que nadie pudiera hablar, las puertas del pasillo se abrieron con teatral brusquedad. Entró un hombre alto y elegantemente vestido. Tenía las botas polvorientas y la chaqueta ligeramente gastada por el viaje, pero su porte era agudo. Era el inspector Crayle, recientemente transferido a la región, y todavía un desconocido para la mayoría de los aldeanos. «Estoy aquí por un asunto que el banco nos informó», dijo, recorriendo la habitación con los ojos. «Una discrepancia que involucra fondos de recaudación de fondos locales». Los murmullos volvieron a surgir, esta vez más oscuros. «Dios mío», dijo débilmente la señora Harmon. Las manos de la señorita Dorn temblaron en su regazo. Miss Marple, sin embargo, se volvió ligeramente hacia la ventana y miró hacia el jardín de la iglesia. Un petirrojo picoteaba el suelo debajo de un rosal. Sus ojos se detuvieron en el reloj de sol justo al otro lado del borde del sendero, donde, recordó, una vez habían fotografiado el libro de contabilidad del jardín para el folleto de la fiesta del verano pasado. Su mirada volvió a la habitación. Tantas expresiones, todas revelando demasiado. Miedo, culpa, cálculo y un rastro de satisfacción. Sí, pensó. Seguramente algo andaba mal, pero tal vez no en la forma en que todos creían. Tendría que hacer algunas preguntas en voz baja. Quizás a la esposa del vicario, que siempre se fijaba en quién era el último en salir del salón, o al joven Peter Hartley, el hijo del jardinero, que había estado podando los setos justo fuera de la ventana. Después de todo, según la experiencia de Miss Marple, ¿qué no fue? Lo escrito en un libro de contabilidad era a menudo más revelador de lo que era, y alguien en esta sala acababa de cometer un error crítico. Al pueblo de Milchester no le agradó el escándalo, y sin embargo, mientras el sol se hundía tras la cresta de robles que bordeaban el verde, el escándalo era precisamente lo que flotaba entre las cabañas cubiertas de hiedra y las pulidas tiendas de té. Por la noche, la desaparición del libro de contabilidad del jardín se había convertido en el principal tema de conversación, suplantando incluso la desafortunada confusión en el sermón del reverendo el domingo pasado y el debate sobre si la nueva directora de correos era bastante respetable. Miss Marple, que había regresado de la reunión del comité de jardinería con su habitual paso mesurado, estaba ahora sentada junto al hogar de su salón delantero. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente, punto jersey y lana gris pálida, aunque sus manos trabajaban casi independientemente de sus pensamientos. Poco había dicho durante el camino de regreso. La señora Edgecombe la había acompañado hasta Minbottsinem, la vicaría, charlando nerviosamente sobre libros de contabilidad, ladrones y si alguien podría haber confundido el armario de la iglesia con una caja de donaciones. Pero Miss Marple se limitó a sonreír, a sentir y guardar cada sugerencia como una ardilla que guarda nueces para el invierno. Ahora que anochecía y la tetera estaba a punto de hervir, Miss Marple reflexionó. Había algo en la actitud de la señorita. Dorn, no culpabilidad. Más bien una especie de frágil incertidumbre, como si no temiera ser culpado, pero que ella no estaría, creyó. Y luego estaba la curiosa insistencia de la señora Barton en la importancia del libro mayor.
No el dinero, claro está, el libro de contabilidad. Esa noche, en los hogares de Milchester, el acontecimiento del día fue revivido, reinterpretado y reformulado con esa peculiar lógica de pueblo que a menudo tenía poco que ver con la verdad y mucho con rencores de larga data. En hueco de helecho, la señora Barton se servía su segundo jerez mientras dictaba una carta enérgica al editor del Gaceta Milchester. «Es una cuestión de integridad comunitaria, Harold», le declaró a su marido, que hacía tiempo que se había resignado a ser el público silencioso de sus cruzadas. «No podemos permitir que este tipo de comportamiento quede escondido bajo la alfombra. Primero las dalias mal etiquetadas y ahora esto». En casa de campo de Glicina, la señorita Dorne estaba sentada junto a su máquina de escribir, aunque la máquina permaneció intacta. Siguió mirando hacia la ventana, como si casi esperara que alguien llamara a la puerta. Su tetera se había secado. En su regazo había una nota, doblada una y otra vez hasta que se volvió suave y deshilachada en los bordes. La tinta estaba borrosa, pero todavía se podía distinguir una única línea. «Deberías tener más cuidado con las cosas que la gente podría querer». A las armas de Milchester, la conversación fue menos delicada. «El viejo Leamington querrá silenciarlo», refunfuñó Tom Smedley, el jardinero. «Malo para la fiesta en el jardín, malo para los jueces, malo para su orgullo». «Creo que fue la mujer Barton», murmuró Percy el carnicero limpiando su vaso de pinta. «Esa tiene más esqueletos que una facultad de medicina. ¿Alguna vez has visto la forma en que miradas al joven Hartley?» «¿Joven Hartley?», alguien preguntó incrédulo. Percy asintió sabiamente. «Él la venció en la feria de verduras de primavera, con zanahorias, frente al pub, en casa de campo Rosebank. Miss Marple dejó su labor y se puso de pie. Era hora de hacer sus llamadas. No en el sentido moderno, por supuesto. Tenía poca confianza en el teléfono, sino a la antigua usanza, un pie delante del otro, llamando a las puertas de aquellos que hablaban mejor cuando eran sorprendidos por su honestidad. Su primera visita fue a la señorita Harmon, a la esposa del vicario, quien abrió la puerta con una sonrisa cansada y el olor a esmalte de lavanda pegado a sus mangas. «Oh, señorita Marple», dijo, «pase. Me temo que todo está bastante confuso». Miss Marple entró con esa gentil gracia, que la hacía parecer casi ingrávida. Observó la mesa pulida, los antimacassars de encaje, las flores recién cortadas. Todo así. «Espero que no esté demasiado conmocionado», dijo la señorita Harmon mientras servía el té. «Todo este asunto es muy angustioso». «Estaba sentada cerca de la señorita Dorn», dijo suavemente la señorita Marple. «¿Te pareció de mal humor?» La señorita Harmon hizo una pausa, con la cucharilla suspendida en el aire. «Bueno, sí, ahora que lo mencionas, parecía casi asustada. Aunque supongo que todos podríamos hacerlo con el robo en el aire». «¿Y la llegada del inspector?», inquirió la señorita Marple. «Bastante repentino, ¿no?». Las cejas de la señorita Harmon se juntaron. «Supongo que alguien lo llamó, no sé quién. A menos, pero tal vez fue el señor Leamington o la señora Barton. A ella le gusta estar involucrada». «Bastante», dijo la señorita Marple. Se quedó allí durante 20 minutos, sin hacer ya más preguntas directas, sino escuchando atentamente el cortés flujo de preocupaciones de la señorita Harmon sobre los juanetes de la señora Edgecombe, el estado de los rosales y cómo el vicario había extraviado 3 himnarios. Y luego, con un suave agradecimiento, se fue. Su siguiente visita fue al joven Peter Harley, que vivía en el pequeño apartamento encima del cobertizo del jardinero en los terrenos de la iglesia. Abrió la puerta con mirada cautelosa, limpiándose la suciedad de las manos. «Buenas noches, señorita Marple.
Algo anda mal con las rosas del vicario. No, no, Peter, sonrió. Solo tenía una pregunta sobre ayer. ¿Estabas trabajando fuera del pasillo? Recortando los setos. Todo el día. Debes haber visto quién iba y venía. Dudó. Unos cuantos. El señor Lymington salió 2 veces. La señorita Dorn se quedó atrás después de que los demás se fueron. Parecía molesta. ¿Viste a alguien cerca del armario? Peter frunció el ceño. En realidad, había alguien. Aproximadamente 1 hora después de la reunión, pensé que estaban buscando algo que habían dejado. No vi la cara. Solo la forma. ¿Masculino o femenino? Mujer, creo. Falda, de color claro. Podría haber sido la señorita Barton. Miss Marple ladeó la cabeza. Podría haber sido alguien tratando de no ser visto. Oh, definitivamente. Seguían mirando a su alrededor como si hubieran perdido un anillo de diamantes o no quisieran que los sorprendieran encontrando uno. Miss Marple le dio las gracias. Su mente ya se movía más rápido que sus pies. Regresó a casa por el camino más largo que atravesaba el cementerio. La luz del atardecer se había convertido en crepúsculo y las piedras proyectaban largas sombras. En el otro extremo, el reloj de sol aún reflejaba el último resplandor dorado. Ese reloj de sol era casi demasiado perfecto. La señorita Marple hizo una pausa. Un jardinero podría mover una piedra para plantar debajo de ella. Un ladrón podría esconder un libro de contabilidad que a nadie se le ocurriría buscar. Al menos no hasta que un programa de fiesta lo volviera a poner a la vista del público. Tomó nota de volver a visitarlo por la mañana. Por ahora, el pueblo. Dormía bajo un manto de susurros. Miss Marple, acomodándose una vez más en su silla, recogió su tejido. Pero sus pensamientos ya no se centraban en el libro de contabilidad. Lo que le preocupaba era el motivo. No solo el robo. No, eso era demasiado limitado. El robo era a menudo un síntoma de algo más profundo, un miedo, una mentira, una herida largamente enterrada, y estaba bastante segura de que alguien había utilizado el libro de contabilidad. Ha perdido como cortina china para distraer la atención de un escenario más peligroso. El miércoles por la mañana, el pueblo de Milchester estaba inundado de especulaciones, pero no más cerca de la verdad. El inspector Crail había regresado al salón de la iglesia, acompañado por un joven agente que parecía demasiado joven para afeitarse y demasiado nervioso para hablar. Se había iniciado una investigación formal, aunque, como en estas cosas, avanzaba con la silenciosa lentitud del té enfriándose en una bandeja olvidada. Mientras tanto, Miss Marple no se preocupaba de huellas dactilares ni de coartadas. Sus métodos, perfeccionados durante décadas de círculos de bordado y bagatelas en fiestas de pueblo, eran mucho más sutiles. No buscó los libros de contabilidad perdidos. Ella buscó silencios significativos. Ese mismo miércoles concertó una visita a la señorita Dorn con el amable pretexto de devolverle un catálogo de jardinería. La pequeña cabaña donde vivía, la señorita Dorn estaba limpia hasta el punto de la esterilidad. Las cortinas estaban corridas contra la ya tímida luz, y un leve aroma a lavanda se mezclaba con algo más intenso, tinta y ansiedad. «Oh, señorita Marple», dijo la señorita Dorn claramente sorprendida. Yo no esperaba a nadie». «No hay ningún problema, querida», dijo Miss Marple, entrando con gracia practicada. «Encontré esto entre mis papeles y pensé que podría ser tuyo». Le entregó el delgado folleto y contempló la habitación. Una estantería con volúmenes de horticultura, un escritorio lleno de correspondencia, y escondida en una esquina del escritorio, una máquina de escribir destartalada. No hay señales de cosas de té. Sin radio. El aire se mantuvo quieto, como una habitación esperando para exhalar.
Debe sentirse muy presionada, dijo amablemente la señorita Marple, mientras se sentaban en sillones que no hacían juego. Ser secretario del comité y luego surgir todo este alboroto. Las manos de la señorita Dorn revolotearon en su regazo. Ha sido espantoso, de verdad. No puedo imaginar qué pasó con el libro de contabilidad. Pensé que lo había devuelto a su lugar. Miss Marple sonrió, pero sus ojos permanecieron claros. A veces, cuando estamos inquietos o distraídos, las cosas pequeñas se nos escapan, o recordamos mal dónde hemos colocado algo. Pero estabas bastante seguro, ¿no? La señorita Dorne asintió con tristeza. Lo guardé después de la última reunión. Debajo de los catálogos, como siempre. ¿Y había alguien contigo cuando lo hiciste? Ella hizo una pausa. No. Todos se habían ido, excepto... Se mordió el labio. Señora Barton, se quedó para preguntar sobre el itinerario del juez del 1900 Jardín. Ah, ¿y ella se fue antes que tú? Sí. Me quedé atrás para ordenar la mesa. Miss Marple dejó que el silencio persistiera, el tiempo suficiente para que lo no dicho saliera a la superficie. ¿Sabes?, dijo en tono conversacional. Mi sobrino Raymond perdió una vez un manuscrito muy importante. Estaba terriblemente molesto por ello. Pensé que un escritor rival lo había robado. Resultó que lo había enviado a la dirección equivocada. La boca de la señorita Dorn se curvó en una leve e involuntaria sonrisa. Supongo que los errores ocurren con más frecuencia que los robos. En efecto, asintió la señorita Marple, pero eso hace que uno se pregunte, ¿por qué alguien querría que desapareciera el libro mayor? El dinero sí, eso es fácil de entender. ¿Pero el libro? La señorita Dorn vaciló. Por lo que muestra, tal vez, seguir. Bueno. La señorita Dorn miró hacia la puerta y bajó la voz. Hubo algunas inconsistencias. Quiero decir, pequeñas, cosas que no cuadraban, compras realizadas sin recibos, faltaban entradas para cosas que saber pagamos. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Le mencionaste esto a alguien? Yo, solo al señor Leamington. Dijo que debía estar equivocado, que probablemente fue un desliz administrativo. ¿Cómo lo dijo? Ella parpadeó. Indulto. El tono es a menudo más revelador que las palabras, dijo Miss Marple. ¿Se mostró desdeñoso? ¿Alarmado? ¿Irritado? La señorita Dorn tragó. Despreciativo, y bastante rápido para seguir adelante. Miss Marple le dio unas palmaditas en la mano. Gracias, querida, has sido de gran ayuda. Salió de la cabaña justo cuando el vicario pasaba en bicicleta, asintiendo alegremente. El sol ahora se abría paso entre las nubes, calentando los tejados de paja y brillando en la campana de la iglesia. Las risas de los niños resonaron débilmente en el verde, pero debajo de todo eso se oía el zumbido de que algo andaba mal, una nota demasiado baja para que la escuchen la mayoría de los oídos. Hizo una pausa cuando llegó al green y miró hacia casa en la cima de la colina, la residencia Barton. Se encontraba ligeramente más alto que el resto, un edificio de ladrillo con ventanas como ojos entrecerrados. La señora Barton no habría invitado a la señorita Marple a esa hora. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que ninguna hiedra subiera por el enrejado equivocado o de que el tendero no entregara manzanas, magulladas en el lado izquierdo. Así que, en lugar de eso, Miss Marple dirigió sus pasos hacia las armas de Milchester. Un pequeño chisme a la luz del día, provocado con delicadeza, podría ofrecer tanta información como cualquier entrevista. Llegó justo cuando Percy, el carnicero, estaba terminando una taza de té fuerte y apoyándose pesadamente en la barra. «Ah, señorita Marple», dijo, enderezándose. «Estás aquí para resolver el crimen, ¿verdad?» «Oh, Dios, no»,
dijo con una sonrisa. Aunque escuché que ahora hay un poco de preocupación por la planificación de la fiesta. Percy puso los ojos en blanco. Preocupación es la palabra. La señora Barton está enojada. Dice que si no arreglamos el dinero que falta, cancelará la exposición de flores. Seguramente no. Lo juro por mi cuchillo de trinchar. Lymington está tratando de convencerla, pero ella está decidida. Dice que es el principio. Miss Marple removió suavemente su té. ¿Y ella siempre ha sido tan exigente con los principios? Percy soltó una breve carcajada. Ella es exigente con todo, pero el dinero, eso es lo único que ella no alboroto. Normalmente no. Qué curioso. Percy se inclinó. Eso sí, vi algo extraño. Puede que no signifique nada. ¿Oh? Ese muchacho Hartley. Estuvo en el pasillo más tarde ese día, después de la reunión. Dijo que estaba arreglando el cable del cortasetos, pero seguía mirando a su alrededor como un gato en una perrera. Saltó cuando entré. ¿Qué tan tarde fue esto? A las 4:30, justo después de que la señorita Dorn se fuera. Miss Marple asintió pensativamente. Su siguiente parada, después de regresar a casa, fue hojear el boletín parroquial. Mantenía todos los números cuidadosamente ordenados en un cajón de la cómoda. La edición del mes pasado contenía los detalles esperados, recetas, notas de oración, próximas fiestas y una breve línea sobre las donaciones del comité y los recuentos de gastos. Consulte el libro mayor para obtener todos los detalles, pero no quedó ningún libro de contabilidad a la vista, y alguien se había asegurado de ello. Lo que empezó a tomar forma en la mente de Miss Marple no fue simplemente el contorno de un elemento faltante, sino las sutiles impresiones que lo rodeaban. Los puntos de presión donde las pequeñas mentiras daban paso a verdades más amplias. ¿Por qué tomar el libro de contabilidad a menos que algo escrito en él supusiera una amenaza? La señorita Dorn había notado inconsistencias. El señor Lymington los había despedido. La señora Barton se había hecho cargo de la narración con sorprendente rapidez, pero ninguno de ellos tenía el nerviosismo casual de un ladrón, ni la desesperación del acorralado. No, la verdadera razón del robo, la señorita Marple ya estaba casi segura, era ocultar algo mucho más antiguo que un pequeño hurto de fondos. Esa tarde volvió a mirar el reloj de sol mientras regaba sus peonías. Algo se había escondido, pero no solo físicamente. Alguien había enterrado algo dentro tiempo, un momento que esperaban que nadie profundizara. Desafortunadamente para ellos, la mente de Miss Marple era un jardín de recuerdos, y nada de lo plantado allí permanecía enterrado por mucho tiempo. Esperaría hasta el domingo, cuando el pueblo se reuniría para el servicio. Una palabra amable aquí, una pregunta inocente allá. Ella ya había plantado sus semillas. Ahora ella vería cómo crecían. El domingo llegó a Milchester con las campanas de la iglesia repicando en un cielo limpio por la lluvia de la noche anterior. Una leve frescura se aferraba a los setos y los muros de piedra, y el pueblo mismo parecía fregado y presionado para el ritual semanal de adoración. En St. Mildred, la congregación se reunió con su precisión habitual. Los Edgecombe cerca del frente. La señora Edgecombe había insistido durante mucho tiempo que su mala audición requería proximidad al púlpito. Los Harmon en el tercer banco de la pila bautismal y el coronel Barham, que siempre llegaba último, instalándose con exagerado esfuerzo en el asiento que había reclamado desde 1951. Miss Marple, como siempre, estaba sentada a 3 filas de pino atrás, justo a la derecha de la vidriera que representaba a Santa Isabel con su cesta de pan. Desde ese punto de vista, podía verlo todo, especialmente la forma en que las personas se miraban unas a otras
cuando pensaban que nadie las estaba observando. La señora Barton, por ejemplo, seguía mirando a la señorita Dorn con los ojos entrecerrados, como si la desafiara a desmoronarse bajo algún peso tácito. El señor Lymington había desarrollado un tic nervioso con sus gemelos, y la señorita Dorn, pálida como la leche, parecía más pequeña que nunca junto a la alta figura de la esposa del vicario. Fue después del servicio, mientras tomaban un bizcocho de limón y un té tibio en el salón parroquial, cuando los murmullos comenzaron de nuevo. «Solo digo», murmuró la señora Edgecombe a la esposa del tendero, «que si alguien es responsable no podemos fingir que no es nadie». «Bueno», dijo la esposa del tendero, inclinándose, «la inspectora ha sido vista por el camino de la señorita Dorn más de una vez esta semana, y ella fue la última en manejar el libro mayor, ¿no? Miss Marple, que estaba cerca y aparentemente concentrada en el sorteo del bordado, no reaccionó, pero en su interior notó la velocidad con la que los chismes se convertían en sospecha. A media mañana, el inspector Crail, que estaba parado debajo de un tablero de corcho repleto de carteles de fiestas y recordatorios sobre la devolución de los tarros de mermelada, convocó informalmente al comité en el salón de la iglesia. «Seré breve», dijo Crail con voz cortante y objetiva. «Hemos establecido que la última vez que se confirmó que el libro estaba en posesión de la señorita Dorn. Varios miembros han dado fe de ello. Ella no tiene coartada para las horas posteriores a la última reunión. Además, ha llegado a Plymouth y nuestra atención una nota, anónima entregada por correo, que sugiere que los fondos estaban siendo mal administrados». Hizo una pausa, cuando estallaron murmullos como pájaros asustados. El rostro de la señorita Dorn perdió todo color. Yo nunca, señorita Dorn», dijo Crail levantando una mano. «Esto no es un cargo formal, pero hasta que se aclare el asunto, la trataremos como a una persona de interés». «¿Una persona de interés?», repitió el señor Lymington, claramente desconcertado. «Pero seguramente, inspector, esto es prematuro. ¿Es posible que el dinero haya sido simplemente fuera de lugar?». Intervino la señora Barton con voz aguda. «¿Otra vez? ¿Cuántos fuera de lugar entradas antes de que lo llamemos como es?». Miss Marple observaba en silencio desde la silla plegable junto a la ventana. Su mirada pasó de la postura desafiante de la señora Barton a la frente perlada de sudor del señor Lymington. Ambos se apresuraron a señalar, y demasiado sereno. La señorita Dorn, por otra parte, no parecía enfadada ni a la defensiva. Parecía asustada, y la vergüenza, si la había, parecía provenir más de algo que temía que pudiera ser ficticio que por cualquier cosa que ella hubiera hecho. La reunión terminó con una nota tensa. Se recomendó a la señorita Dorn que se alejara de sus funciones en el comité hasta nuevo aviso, aunque nadie la nombró abiertamente ladrona. El pueblo rara vez usaba palabras tan crudas. Simplemente dejó que la implicación hiciera el trabajo. Afuera, el viento volvió a arreciar y las hojas se esparcieron por el camino de grava. Miss Marple caminó lentamente hacia su casa, deteniéndose cerca del reloj de sol en el jardín de la iglesia. Volvió a mirarlo, su base cubierta de musgo, el suelo ligeramente removido en su borde norte. Algo se había movido recientemente. Volvería con su tenedor de jardinería, tal vez después de cenar. Al doblar la esquina hacia Church Lane, una figura emergió de la puerta lateral de Hilltop House. Era Peter Hartley, el joven jardinero, con la chaqueta colgada del hombro. Su paso era apresurado, pero se detuvo torpemente cuando la vio. «Buenas tardes, señorita Marple». «Buenas tardes, Peter», dijo cálidamente. «¿Un domingo ajetreado?». Él se movió. «Solo recortando los setos de boj para la señora Barton. Ella es exigente con los bordes». «Me imagino que sí».
dijo Miss Marple estudiando su rostro. Había algo enroscado en su expresión. ¿Y cómo está tu tío? Recuerdo que mencionó algunos problemas con sus frijoles el año pasado. Pedro parpadeó. ¿Tío Dan? Ay, sí, está bien, cambiado a tuétanos. Ella sonrió. Más sabio que la mayoría. Él medio se rió, pero el sonido quedó plano. Luego, tras una pausa, no creerá que lo hizo la señorita Dorn, ¿verdad? Miss Marple no respondió directamente. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros y se miró las botas. Ella no es ese tipo de personas. Tiene demasiado miedo de causar problemas. A veces, Peter, la gente oculta cosas no por culpa sino por dolor, o porque piensan que nadie les creería si dijeran la verdad. Levantó la vista, sobresaltado, y Miss Marple captó ese destello. Ella le dio unas palmaditas en el brazo y siguió adelante. Esa noche, después de su bandeja de cena y de un breve pasaje de David Copperfield, Miss Marple cogió su tenedor de jardinería y volvió al reloj de sol. No había nadie en el cementerio. La luz estaba disminuyendo, pero aún era lo suficientemente clara como para ver. Se arrodilló con cuidado y tocó la tierra cerca de la base. La tierra estaba suelta. En unos momentos, su tenedor chocó contra algo sólido, una caja de hojalata pintada de verde del tamaño de una caja de zapatos. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Dentro, envuelto en papel de estraza y asegurado con una cuerda, estaba el libro de contabilidad del jardín que faltaba. La cubierta tenía una leve mancha de tinta, y algo más, rastros de polen seco, amarillento, probablemente de lirios o narcisos. Alguien se había encargado de esto mientras arreglaba o revolvía las flores. Miss Marple volvió a cerrar la tapa. Volvió a atar el cordón y se llevó la caja a casa bajo el chal. Esa noche no abrió el libro de contabilidad. En cambio, se sentó junto al fuego, dejó de tejer y dejó que los hechos se enrollaran como hilo en su mente. La señorita Dorn era demasiado tímida. El señor Lymington se apresuró a defenderse. La señora Barton estaba demasiado ansiosa por acusar, y Peter Hartley, joven, nervioso y siempre presente en los márgenes, había formulado precisamente la pregunta equivocada en el momento preciso. La trampa había comenzado a formarse. Ahora necesitaría configurarlo. La mañana siguiente amaneció con esa clase de suave luz gris que hacía que todo pareciera más plano, más tranquilo y más reservado. Una fina niebla se aferraba a los setos de Milchester, y los únicos sonidos eran los distantes arrullos de las palomas torcaces y el ocasional traqueteo de un carro de leche. Era el tipo de mañana que hacía que la gente susurrara sin darse cuenta. Miss Marple estaba sentada a la mesa de la cocina, con un pequeño desayuno de tostadas y mermelada dispuesto junto a una taza de té que, según observó distraídamente, estaba un poco demasiado empapada. Pero a ella no pareció importarle. Su atención se centró por completo en el objeto que descansaba en el centro de la mesa. El libro de contabilidad del jardín recuperado, su cubierta verde ligeramente deformada por su entierro, los bordes deshilachados, pero el contenido esperaba, intacto. Había esperado hasta la mañana para examinarlo. Había algo en la luz del día que invitaba a la claridad, y este momento requería precisamente eso. Se puso las gafas, abrió la tapa y empezó a leer. Las entradas fueron metódicas, incluso minuciosas. La letra de la señorita Dorn, clara y legible, registraba los gastos con precisión fechada. El comité de jardinería había gastado sumas, modestas en herramientas, bulbos de flores, abono, carteles para la fiesta y diversos suministros de té. Cada entrada estaba rubricada, cada retiro o depósito contabilizado. Pero no fue hasta llegar al mes de mayo que algo peculiar llamó su atención. De mayo, compra de un enrejado de rosas, 3,10,
inicializado CL 7 de mayo, servicio de té, planificación de fiestas, 1,4 chelines, inicializado ID 9 de mayo. Varios. Semillas de Fairclough Nursery, 2, inicializadas. CL 10 de mayo, refrigerios del comité, 1,10, inicializado ID nada abiertamente sospechoso. Pero la señorita Marple entrecerró los ojos. Se volvió hacia su pequeño archivador, sacó el libro de contabilidad del año anterior, había hecho una copia personal, como hacía a veces para los registros de la iglesia, y comparó las iniciales. ID de Isobel Dorne, por supuesto, y CL. Ese sería Cyril Leamington. Sin embargo, la señorita Dorne le había dicho que se había dado cuenta desaparecido recibos y inesperado entradas. El problema no era lo que era ausente, pero lo que había sido agregado demasiado silenciosamente para ser notado. Había un ritmo en estos libros de contabilidad, y algo en las entradas de May rompió ese ritmo. Miss Marple dejó su taza de té y se volvió hacia May. Pasó la página lentamente, buscando anotaciones, notas en los márgenes, cualquier cosa que se hubiera pasado por alto. Y ahí estaba, 18 de mayo. Donación recibida, 20. Marcada como patrocinador privado, ver sobre. Sin iniciales. Miss Marple enarcó las cejas. Era la única entrada sin iniciales en todo el libro mayor. Recordó lo que había dicho la señorita Dorne. Había dejado el libro de contabilidad debajo de los catálogos después de la reunión. Esta entrada debe haberse agregado después. La letra era similar a la de la señorita Dorne, pero solo a simple vista. Demasiado fluido, ligeramente más masculino. Inclinado hacia la derecha, pasó a la página siguiente. Y luego encontró la anomalía final, 25 de mayo. Retiro de caja chica. 15 para suministros para la fiesta. Consulte al señor Leamington para obtener el recibo. ID, rubricado Miss Marple, se quedó mirándolo un momento. ¿Por qué la...? Señorita Dorne, ¿haría una entrada que requería un recibo del señor Leamington? Más concretamente, la señorita Dorne había insistido en que nunca retiró dinero esa semana, una falsificación, o más precisamente, una falsificación hecha por alguien que no pensó que nadie lo comprobaría. Miss Marple cruzó las manos, pensativa. Alguien había intentado encubrir el interior del mismo libro de contabilidad que habían robado, no quitándolo, sino edición, y luego devolverlo bajo el pretexto de su recuperación. Eso significaba que querían controlar la historia. Y las únicas personas que podían beneficiarse de ese control eran aquellas cuya reputación e influencia dependía de la creencia de la aldea en su rectitud. Pensó de nuevo en Peter Hartley. Había estado cerca del reloj de sol, nervioso, y haciendo preguntas importantes, pero no se habría atrevido a falsificar un acta del comité. Eso requería confianza y acceso al libro de contabilidad antes de que desapareciera. El señor Leamington, por otro lado, estaba tranquilo y convenientemente ajeno, demasiado indiferente. Pero falsificar la letra de la señorita Dorne, eso requeriría a alguien que hubiera visto lo suficiente de cerca. Y eso la llevó a un tipo de persona completamente diferente. La señora Barton. Miss Marple se levantó de la mesa y guardó el libro de contabilidad en su bolso de tejer, junto con su copia personal del libro del año anterior. Hablaría con el inspector Crail pronto, pero necesitaba más. Ella necesitaba mirar. Esa tarde, el jardín del vicario estuvo abierto a los visitantes para la recaudación de fondos anual T, entre tulipanes. La esposa del vicario había recortado los setos, dispuesto las peonías en manojos simétricos y dispuesto bizcochos tan uniformes que parecían medidos con una regla. La gente del pueblo llegó en oleadas. La señora Barton, por supuesto,
Estaba resplandeciente con un vestido color ciruela intenso, y la señorita Dorne, visiblemente conmocionada pero presente, sirvió té con determinación robótica. Peter Hartley se encontraba en el borde de la reunión, fingiendo podar la hiedra que no necesitaba ser podada. La señorita Marple llegó silenciosamente, charló con el vicario y luego tomó asiento en el banco más alejado, debajo de las glicinas, justo donde podía ver la mesa del té y a quienes la visitaban. No tuvo que esperar mucho. El señor Lymington se acercó a la señorita Dorne con aire amistoso y tranquilizador. Se acercó demasiado y habló en voz demasiado baja. Ella asintió rápidamente, casi demasiado rápido, y volvió a servir té. Minutos más tarde, la señora Barton se acercó al mismo lugar y susurró algo brusco al oído de la señorita Dorne. Lo que sea que fuese hizo que la chica temblara. Miss Marple se levantó y se acercó tranquilamente a la mesa. «Querida señorita Dorne», dijo, aceptando una taza, «¿ha tenido un momento para descansar hoy?» La señorita Dorne intentó sonreír. «Oh, estoy perfectamente bien. Ah, una vez conocí a una mujer en Sunnington que seguía diciendo eso justo antes de desmayarse entre las petunias del vicario». Ella tomó un sorbo. «Ten cuidado. La tensión hace que los ojos parpadeen, y la gente nota el parpadeo en los ojos». La señorita Dorne pareció perpleja, pero la señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano y siguió adelante. Su última conversación del día fue con Peter Hartley, que se había sentado en el borde del muro de piedra junto a la puerta del jardín, como si no supiera si era parte de la reunión o simplemente un espectador. «Peter», dijo amablemente, «¿sabías que los lirios manchan peor que la tinta?» Levantó la vista sorprendido. ¿Lo hacen? «Oh, sí», dijo. «Una prima mía arruinó una vez un vestido, blanco entero. El polen se pega, especialmente si se aplica con brocha sobre la tela o el papel». El rostro de Peter se contrajo, solo ligeramente. «No toqué ningún lirio, pero alguien lo hizo. Al manejar ese libro de contabilidad, alguien que lo quería lo encontró nuevamente, pero lo cambió». Él la miró fijamente. «No creo que usted haya escrito en él», continuó Miss Marple, «pero creo que sabes quién lo hizo». Silencio. Luego, muy suavemente, Peter dijo, «Ella me pidió que lo enterrara. Dijo que protegería a alguien, que era solo temporal. ¿OMS?» Pero él se limitó a negar con la cabeza. La señorita Marple suspiró. Hacía tiempo que comprendía que los secretos no se descomponían en la oscuridad. Se hicieron más fuertes, hasta que ya no pudieron contenerse. La pista oculta no eran solo las entradas falsas en el libro de contabilidad, ni el polen atrapado en su lomo. Fue el razón por la falsificación, un intento desesperado de reescribir la verdad antes de que alguien más la lea. Esperaría un día más, y luego ella prepararía el escenario, no para la policía, pero para el persona que pensó que se había salido con la suya. El lunes amaneció con pesadez en el aire, como si el propio pueblo de Milchester estuviera conteniendo la tu respiración. Las nubes colgaban bajas sobre las cabañas, proyectando largas sombras sobre los setos y las puertas de los jardines. Era el tipo de día en el que cosas enterradas durante mucho tiempo, tanto en sentido literal como figurado, parecían agitarse bajo la superficie. Miss Marple, siempre sensible a tales cambios, lo sintió en sus huesos mientras se preparaba para su paseo. Llevaba un chal azul pálido sobre el vestido, sujeto con un broche de plata en forma de hoja, nada ostentoso, pero lo suficientemente distintivo como para que nadie pudiera acusarla de escabullirse, una sugerencia que ocasionalmente hacían aquellos que fueron tomados por sorpresa por sus silenciosas investigaciones. Su primera parada fue casa en la cima de la colina. La señora Barton la recibió en la sala de estar, con una sonrisa en los labios apretados dibujada en su rostro.
Llevaba guantes en casa y se había dedicado a arreglar ella misma las flores cortadas ahora que las sospechas habían manchado al hijo del jardinero. «Qué placer verla, señorita Marple», dijo en ese tono arrogante y ligeramente condescendiente. «¿Qué le caracteriza?» Estaba debatiendo si los delfinios deberían ir en el jarrón alto o en el Windsor. Miss Marple miró las flores azules. «Oh, el jarrón alto», debería pensar. «Les gusta alcanzar, ¿no?» Muy parecido a la verdad. La sonrisa de la señora Barton se congeló momentáneamente. Siempre tuviste una forma poética de decir las cosas. «Hago lo mejor que puedo», dijo Miss Marple sentándose en el sillón. «¿Y cómo está soportando el comité todo este malestar?» La señora Barton soltó un suave resoplido. «Tan bien como se puede esperar, aunque debo decir que estoy bastante decepcionado con Isobel Dorn. La tomé bajo mi protección, ¿sabes? La gente lo olvida». «Supongo», reflexionó Miss Marple, «la gente también olvida lo pesadas que pueden ser las alas cuando a uno no se le permite volar por sí solo». La señora Barton arqueó una ceja, pero no dijo nada. «No pude dejar de notar», continuó Miss Marple suavemente, «que la entrada de patrocinador privado en el libro mayor del jardín no estaba firmada. Eso es bastante inusual, ¿no le parece?» La señora Barton hizo una pausa mientras sus dedos enguantados ajustaban un lirio en su jarrón. «Quizás alguien quiso permanecer en el anonimato. Un alma generosa, reacia a ser elogiada». «Así es», dijo la señorita Marple, «aunque uno se pregunta por qué un alma generosa solicitaría silenciosamente la devolución de los fondos a través de una entrada falsificada, muy a diferencia de nuestros patrocinadores de Milchester». Los ojos de Mindow, la señora Barton, se entrecerraron. «¿Estás acusando a mí, señorita Marple?» «Dios mío, no», dijo a la ligera, aunque su mirada era firme. «Simplemente me parece curioso lo involucrada que has estado desde que desapareció el libro de contabilidad, casi como si anticipara su ausencia». La señora Barton se levantó y se acercó a la ventana. «Si estás aquí para generar sospechas, te sugiero que visites a la chica. Ella fue la última en sostener el libro de contabilidad. Eso es un hecho». «Ah», dijo Miss Marple poniéndose de pie, «pero lo que registramos y lo que pretender grabar son a veces cosas muy diferentes». Dicho esto, se despidió. A continuación visitó a la señorita Dorn, que parecía más delgada y demacrada que nunca. Sus manos temblaban levemente mientras servía el té. Sus movimientos eran automáticos, como si su cuerpo continuara con los rituales de hospitalidad mientras su mente huía a otra parte. «Quiero decirle algo», dijo la señorita Dorn en voz baja después de una larga pausa entre sorbos. «Pero tengo miedo». Miss Marple se inclinó suavemente hacia adelante. «¿Miedo de qué, querida?» «De lo que cambiará, de lo que no paré». Ella juntó las manos. «Hace varios meses, el señor Lymington comenzó a pedirme que registrara los gastos en su nombre. Nada grande, cosas pequeñas, unas cuantas libras por aquí, unas cuantas libras por allá. Siempre con una explicación. Le seguiría un recibo», dijo. Confiaba en él. Miss Marple asintió con expresión tranquila. Pero después de la segunda o tercera vez, me di cuenta, las cosas no coincidían. Las cantidades estaban equivocadas. Luego me pidió que retrocediera una entrada. Solo una. Para el arco enrejado, aunque sabía que aún no lo habíamos comprado. ¿Y tú? No. Dije que no lo haría, y pensé que eso era el final. Pero entonces recibí una nota, anónima, pero mecanografiada. Decía que debía tener cuidado con quien me hacía enemigos, que podría perder algo más que un papel en el comité. ¿Lo guardaste? La señorita Dorn asintió. Está en mi cajón. Miss Marple aceptó la nota sin desdoblarla y la metió con cuidado en su bolso.
Él usó mis iniciales, ¿no?, preguntó. La señorita Dorn en voz baja. En el libro mayor, sí, confirmó la señorita Marple. Pero no fue tu mano. Esa parte está clara ahora. La señorita Dorn la miró con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y alivio. ¿Qué pasa después? Ahora, dijo Miss Marple, invitamos a la verdad a tomar el té. Al final de la tarde había hecho todos los preparativos necesarios. Habló con el inspector Crail, quien, aunque todavía no estaba convencido del método silencioso de Miss Marple, había aprendido a no subestimarlo. Luego envió una cortés invitación tanto al señor Lymington como a la señora Barton, bajo la premisa de discutir un asunto urgente del comité, tomando el té en casa de campo Rosebank. Llegaron exactamente a tiempo, sentados a la pequeña mesa del salón de Miss Marple, mirándose mutuamente con esa civilidad cautelosa peculiar de las personas que alguna vez conspiraron juntas, pero que ahora ya no confiaban en la alianza. Miss Marple sirvió el té. Le he invitado aquí, comenzó, porque creo que se ha cometido un error, más de carácter que de aritmética. El señor Lymington frunció el ceño. Si se trata del libro mayor, te lo aseguro, es acerca del libro de contabilidad, interrumpió suavemente. Pero más que eso, se trata de miedo. Alguien temía quedar expuesto, alguien temía perder reputación, posición, tal vez incluso algo más personal. La expresión de la señora Barton se endureció. Señorita Marple, a menos que tenga pruebas... Sí, dijo suavemente. Tengo el libro de contabilidad falsificado, la nota mecanografiada enviada a la señorita Dorne y Polen de Lirios, que coincide con los entregados solo a su casa la semana en que robaron el libro mayor. También tengo la tranquila confesión de Peter Hartley de que enterró la caja a petición suya, no porque supiera lo que había dentro, sino porque confiaba en usted, señora Barton. La boca de la señora Barton se abrió y luego se cerró. Y, continuó la señorita Marple, tengo la firma del señor Lymington en el libro de contabilidad del año pasado junto a una entrada muy específica, una entrada ahora falsificada en el libro de este año, con una pendiente y un espaciado extrañamente, similares pero no exactamente iguales. «Tienes nada, es admisible», dijo Lymington entre dientes. «Me imagino que la policía decidirá eso, pero la opinión pública, como usted sabe, es mucho más rápida en estas partes, especialmente cuando ciertas verdades son susurradas por una mujer respetable mientras come un bizcocho». La señora Barton se puso de pie de repente. «No fue un robo», espetó. «Fue una reasignación. Estábamos a ahorro la fiesta. Necesitábamos dinero para la nueva tienda de jueces. Las donaciones llegaban con demasiada lentitud, y dijo que las devolvería después del concierto de verano». El señor Lymington se volvió hacia ella, sorprendido. «¡Tonto!». Pero entonces esa chica empezó a hacer preguntas. Dijo, con los ojos llameantes. «Así que retiramos el libro mayor y nos aseguramos de que fuera encontró. Un poco de suciedad, un poco de distancia. Haría que la sospecha recaiga sobre ella». Miss Marple también se puso de pie, con voz suave pero férrea. «Las personas no son números en un libro, señora Barton. No se pueden reorganizar y esperar que la verdad permanezca equilibrada». Habitación quedó en silencio. El inspector Crail salió de la habitación contigua, donde había estado escuchando. «Eso será suficiente», afirmó. Esa noche Milchester exhaló. Lentamente se corrió la voz, y en tono de asombro, de que el señor Lymington había dimitido de todos los comités públicos y que la señora Barton se había enfermado y estaría ausente de futuras fiestas indefinidamente. La señorita Dorn, por primera vez en días, caminó libremente por el pueblo. Fue recibida con cautelosos gestos de asentimiento
y luego cálidas palabras. La señorita Marple se había asegurado de que la verdad saliera a la luz con suavidad, pero con firmeza. Más tarde, sentada junto a la ventana de su jardín con su bordado en la mano, Miss Marple reflexionó, como solía hacer, no sobre la villanía del acto, sino sobre la humanidad detrás de él. La codicia, murmuró para sí misma, rara vez tiene que ver con el dinero. Más a menudo tiene que ver con el miedo a ser menos de lo que uno parece. Cogió su té y sonrió levemente cuando la tetera empezó a silbar una vez más. Por un breve momento, Milchester respiró la ilusión de paz. Con el señor Leamington silenciosamente desaparecido de sus deberes públicos y la señora Barton acostada con una constitución tensa, el escándalo de la desaparición del libro de contabilidad y la malversación de fondos pareció, para la mayoría, claramente resuelto. La señorita Dorn había sido reincorporada silenciosamente al comité de jardinería y el boletín parroquial emitió una amable aclaración sobre los ajustes administrativos sin dar nombres. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. Hacía tiempo que había aprendido que un misterio con una conclusión demasiado clara a menudo dejaba algo crucial sin resolver. La gente empezaba a relajarse. El ambiente del pueblo se había suavizado, pero los instintos de Miss Marple, perfeccionados a lo largo de décadas de observar cómo pequeñas mentiras se convertían en grandes engaños, susurraron que algo seguía, sin resolverse. Y llegó, como suele suceder con estas cosas, de la forma más sencilla. Era un miércoles por la mañana. Miss Marple estaba sentada junto a la ventana de su salón, zurciendo un par de guantes que había pensado remendar desde febrero cuando sonó el timbre. Se levantó y abrió la puerta para encontrar a Peter Harley de pie torpemente en el escalón. «Gorra en mano, señorita Marple», dijo en voz baja. No sabía a quién más acudir. Ella se hizo a un lado con un suave movimiento de cabeza y él entró, retorciendo nerviosamente su gorra. «Pensé que todo había terminado», dijo, una vez sentado. «Realmente lo hice, pero algo anda mal». Miss Marple sirvió té. «Continúa, querida». Peter exhaló. «He estado ayudando al vicario a limpiar algunos de los viejos armarios de almacenamiento de la sacristía. Quiere que las cosas estén ordenadas antes del servicio de cosecha. Ayer estaba revisando una caja de programas de festivales y avisos parroquiales antiguos y encontré esto». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una hoja de papel grueso doblada. Miss Marple lo desdobló con cuidado. Era una carta mecanografiada, sin firmar y fechada 2 semanas antes. El papel llevaba la débil marca de agua de un proveedor de artículos de papelería de Basingstoke, pero no fue la marca de agua lo que la hizo detenerse, sino el contenido de la carta. «Crees que todo ha terminado, pero sabes la verdad. Ambos sabemos lo que pasó, y si no te quedas callado, algo más desaparecerá. La próxima vez no será solo un libro de contabilidad. Te están vigilando». Miss Marple lo leyó 2 veces. Luego lo volvió a doblar, lentamente. «¿Dónde lo encontraste?» «En un himnario», dijo Peter, «dentro de uno de los más antiguos, escondido cerca de la parte trasera». «¿Había sido abierto?» «No. Parecía que había estado allí durante semanas. Podría haberlo pasado por alto si no se me hubiera caído la caja». La señorita Marple asintió. «¿Y estás seguro de que no estaba dirigido a nadie?» «Sin nombre. Pero yo creo que estaba destinado a la señorita Dorn». Miss Marple reflexionó sobre esto en silencio. El papel no tenía huellas dactilares, pero el tono, amenazante, personal, era inconfundible. Una segunda amenaza. «Este no tiene conexión con la trama anterior, o al menos no. Claramente parte de ello. El señor Leamington y la señora Barton ya estaban públicamente avergonzados. Pero la fecha de esta carta era reciente,
Después el escándalo estalló. La advertencia. La próxima vez no será solo un libro de contabilidad. Miss Marple miró por la ventana. Un zorzal picoteaba al borde del sendero del jardín, indiferente al drama humano. Peter, dijo lentamente, me gustaría que hicieras algo por mí, algo cuidadoso y discreto. Levantó la vista rápidamente. Cualquier cosa. 2 horas más tarde, Miss Marple estaba en la puerta de casa de campo de Glicina, la residencia de la señorita Dorn, con una pequeña cesta de confitura de ciruelas y una ligera sonrisa. La joven abrió la puerta con su habitual timidez, pero parecía más firme que en días. «He traído esto», dijo alegremente la señorita Marple, «ciruelas del árbol de la señora Calthorpe. Ha tenido una cosecha notable este año». «Qué amable de tu parte», dijo la señorita Dorn, haciéndose a un lado. Hablaron brevemente de mezclas de té y dalias otoñales, hasta que Miss Marple dirigió gentilmente la conversación. «Querida», dijo, «debo preguntarte algo que puede resultar un poco doloroso». La señorita Dorn pareció alarmada, pero asintió. «¿Tuvieron usted y el señor Leamington alguna, digamos, personal correspondencia?» La señorita Dorn se sonrojó. «No, es decir, fue amable conmigo, alentador. A veces escribía notas, sugerencias para el comité, y una vez me regaló un libro sobre botánica, pero nada inapropiado». «¿Alguien más estaba al tanto de estos intercambios?» La señorita Dorn vaciló. «Yo no lo sé. Siempre pensé que la señora Barton me miraba de forma extraña, como si yo estuviera en el camino». La señorita Marple asintió. «¿Y le mencionaste algo de esto a Peter Hartley?» «No». Eso, pensó Miss Marple, era revelador, porque la nota que encontró Peter tenía un tono mucho más amargo que cualquier cosa relacionada con la malversación de fondos. Tenía el ardor de los celos y el conocimiento de la silenciosa conexión de la señorita Dorn con el señor Leamington. Alguien no había tomado la caída de Leamington y Barton como una conclusión, sino como una traición, y ahora querían que alguien pagara. Miss Marple pasó el resto del día caminando lentamente por el pueblo, deteniéndose en la panadería, desviándose más allá del prado y deteniéndose en la iglesia para recoger una lista de himnos impresa para el domingo siguiente. Se fijó en los rostros, los que la miraban a los ojos, los que apartaban la mirada demasiado rápido. Notó conversaciones interrumpidas cuando ella pasó, el sutil correr de las cortinas. A las armas de Milchester, Percy el carnicero la saludó con su habitual asentimiento. «Por fin, una semana tranquila, señorita Marple?» El silencio. Respondió ella. «Puede ser una especie de disfraz». Percy levantó una ceja. «¿Algo se está moviendo otra vez?» «Todavía no», dijo, «pero alguien está asustado, y otro está lo suficientemente enojado como para avivar ese miedo. Esa tarde, justo cuando caía el crepúsculo y se encendían las primeras lámparas en todo el pueblo, Peter regresó. Ella vino», dijo en voz baja, «tal como dijiste. Y entré. En la sacristía eché un vistazo. Me quedé escondido detrás de la pila bautismal. Ella llevaba un himnario. Lo intercambié con los demás. Luego me fui». La señorita Marple asintió. «¿Era la misma mujer por la que enterraste la caja?» Pedro vaciló. «No». Al día siguiente, Miss Marple invitó al inspector Crail a tomar el té y le mostró la nueva carta. Él frunció el ceño. «¿Otro?» «Y escrito después de que la señora Barton se retirara de la vida pública». «Entonces, o hay otra parte», dijo, «o alguien continúa el acoso en secreto». Miss Marple le sirvió el té. «Creo que son ambas cosas». Ella se reclinó y tejió en su regazo. Había una tercera persona en el triángulo con Leamington y Barton. Alguien pasó desapercibido. Alguien que se mezcló con el paisaje pero vio todo.
No quería recuperar el libro, de contabilidad para ella, pero una vez que estalló el escándalo público, se dio cuenta de lo fácil que era que alguien como la señorita Dorn pudiera convertirse en chivo expiatorio. ¿Y quién es este tercero? Miss Marple esbozó una pequeña y seca sonrisa. Un ama de llaves, dijo en voz baja. Tranquila, discreta. A menudo está presente cuando se dictan cartas, cuando se arreglan jarrones, cuando se firman documentos y se dejan tirados. El tipo de mujer en la que nadie se fija. Señora Emmeline Price. El ama de llaves de la señora Barton. En efecto, Crail pareció sorprendido. ¿Pero qué ella ganar? Control, dijo la señorita Marple. Venganza. Y tal vez, lo más doloroso, celos. A su manera adoraba a la señora Barton. La servía lealmente. Pero cuando vio a Lymington interesarse por la señorita Dorn y a Barton fracasar en todo el plan, decidió actuar. No robando, sino amenazando, castigando. Crail asintió lentamente. ¿Y la carta plantada? Quería prolongar el miedo, hacer que la señorita Dorn se desmoronara, castigarla por llamar la atención. Crail se levantó. «La traeremos». Miss Marple asintió y se levantó también. «Sé amable. Sospecho que está más destrozada por la decepción que por el rencor». Afuera, el pueblo permanecía en silencio, como si esperara. Pero Miss Marple, mientras veía al inspector desaparecer calle abajo, supo que el acto final se acercaba. No todos los misterios terminan con una confesión, algunos terminan en silencio, y las verdades más amargas son las que se susurran mucho después de que el drama haya pasado. Al día siguiente, Miss Marple recibió una nota en mano, cuidadosamente doblada y metida dentro de un sobre que llevaba la pulcra cursiva de la esposa del reverendo Harmon. La señora Emmeline Price accedió a tomar el té con usted en Rosebank Cottage esta tarde. Expresó su agradecimiento por su preocupación respecto de los recientes malentendidos. Le dije que le gustaría hablar en privado, y ella aceptó, aunque con algunas dudas. Atentamente, señor Harmon. Era la confirmación que Miss Marple esperaba. Emmeline Price estaba dispuesta, aunque tal vez no para confesar, no del todo. Las personas como Emmeline, que habían pasado toda su vida sirviendo en silencio y en la sombra, a menudo alimentaban un orgullo profundamente arraigado. Estaban acostumbrados a ser invisibles, y cuando por fin fueron vistos, verdaderamente vistos, o los ablandó o los endureció por completo. Esa mañana, Miss Marple dispuso su mesa con gentil precisión. Mantelería limpia, un modesto bizcocho, con cuajada de limón y sus mejores tazas de té Staffordshire. El aroma de los primeros crisantemos entraba por la ventana abierta. Ella no estaba preparando una trampa. Ella estaba preparando un escenario. Porque Miss Marple lo sabía. Algunas verdades solo se revelaban en la actuación. A las 3:30 en punto sonó el timbre. La señora Emmeline Price estaba en el umbral con su mejor abrigo, abotonado hasta el cuello a pesar del persistente calor de septiembre. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y su sombrero modesto. Su rostro no tenía expresión, solo la mirada inexpresiva y cuidadosa de alguien acostumbrado a que no le hagan preguntas. «Pase», dijo Miss Marple con su calidez habitual. «Espero que no te hayas preocupado demasiado por el reciente disgusto». La señora Price ofreció una leve sonrisa. Supongo que no más que nadie se sentaron y les sirvieron té. El tintineo de la porcelana, el silencio del líquido vertiéndose, el suave susurro de la ropa. Todo esto llenó el espacio durante varios minutos. Emmeline tomó su té sin azúcar, tomó un sorbo y lo dejó con ambas manos. Miss Marple estudió a su invitada sin que pareciera hacerlo.
No hubo ningún temblor, ningún tic de incomodidad, pero había cierta rigidez en ella, la forma en que se mantenía demasiado quieta, como una estatua que teme romperse. «Admiro su lealtad hacia la señora Barton», comenzó amablemente la señorita Marple, un rasgo poco común en estos días. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?» 27 años. Notable, me imagino que la conoces mejor que nadie, probablemente mejor que ella misma. La señora Price no dijo nada, pero un leve destello cruzó por sus ojos. «Recuerdo», continuó la señorita Marple, «que solía organizar esas grandes cenas benéficas. Usted las organizaba, por supuesto. Una vez oí decir a la señora Barton que si se caía muerta en la mesa, aún así serviría el soufflé a tiempo». «Lo dijo como un cumplido», dijo Emmeline en voz baja. «Oh, estoy segura», dijo la señorita Marple, «aunque me pregunto, cuando alguien vive tanto tiempo a la sombra de otro, ¿cómo lo soporta?» La taza de la señora Price se detuvo en el aire. Miss Marple prosiguió en voz baja. «No es fácil ver a otros cometer errores que tú podrías haber evitado, especialmente cuando tus propios esfuerzos pasan desapercibidos». Una larga pausa. Luego, «¿Qué cree usted que he hecho, señorita Marple?» La voz era firme, casi demasiado firme. «No creo que tú robó el libro mayor», dijo la señorita Marple. «Ese fue asunto de Barton y Lymington. Creo que ayudaste a administrar las secuelas. Sabías que las consecuencias mancharían la confianza del pueblo, pero lo que no esperabas, lo que más te dolió, fue ver a Isobel Dorn perdonada y compadecida. Eso no fue justicia para ti». La señora Price miró hacia otro lado. «Era joven», continuó la señorita Marple, «bonita en esa forma tranquila. El señor Lymington se fijó en ella. Tal vez incluso le escribió algunas palabras amables, y se esperaba que usted, que había pasado décadas arreglando flores para las habitaciones de otras personas, sonriera y no dijera nada. Otra vez». El silencio se hizo más espeso. Miss Marple dejó su taza. «Lo que más me preocupó, señora Price, fue la segunda carta. La que amenazaba a Isobel después la verdad había salido a la luz. No se trataba de dinero, se trataba de castigo y miedo». Por fin la señora Price la miró a los ojos. «No escribí la primera carta», dijo en voz baja, «pero el segundo, sí. Quería que ella sintiera lo que yo había sentido, que estaba siendo vigilada, que su nombre no importaba, solo su posición, que podía ser reemplazada». La señorita Marple no dijo nada. Dejó que la verdad respirara. «Ella no me ha hecho nada personalmente», continuó Emmeline, «pero lo vi en los ojos de la señora Barton, esos viejos celos, y en las pequeñas sonrisas de Lymington. Se habían humillado por ella, durante un tiempo chica. ¿Y qué sería yo una vez que ambos se hubieran hecho a un lado?» Miss Marple se adelantó y tocó suavemente la mano de su invitada. «Seguirías, siendo alguien cuya fuerza ha sido ignorada durante demasiado tiempo». Por un momento, el rostro de la señora Price se suavizó, arrugado no por la culpa, sino por la tristeza. Luego apartó la mano y se sentó erguida. «Renunciaré a mi puesto», dijo. «Deja Milchester en silencio. Tengo una sobrina en Chichester. Ella necesita ayuda con sus pequeños. Seré útil allí». La señorita Marple asintió. «Ya se ha mostrado útil, señora Price, pero no de la manera que pensaba». Terminaron su té casi en silencio. Cuando su invitada se marchó, Miss Marple permaneció en la puerta, observando a la mujer desaparecer calle abajo, sin esposas. Ninguna desgracia pública, solo una retirada lenta y triste de alguien que había dado demasiado de su vida a las historias de otros y finalmente intentó, demasiado tarde, escribir la suya propia. Esa noche, las últimas luces del verano permanecían sobre los jardines de Milchester. Las abejas revoloteaban perezosamente entre la lavanda y el repique de la campana de la iglesia marcaba las 6.
Miss Marple dio un breve paseo por el pueblo. En casa de campo de Glicina, la señorita Dorn estaba sentada junto a la ventana, leyendo. Hueco de helecho. Las persianas de la señora Barton permanecían cerradas y la casa estaba inusualmente tranquila. En la iglesia, la puerta de la sacristía estaba entreabierta. El aire del interior olía ligeramente a cera y polvo. Miss Marple entró solo por un momento y vio los himnarios recién apilados. El que había ocultado la amenaza ahora estaba claramente alineado con los demás. No se puede encontrar nada más allí. Y sin embargo, había algo extrañamente satisfactorio en la simetría de todo ello. Afuera, cuando regresaba a casa, pasó junto a Peter Hartley cerca del green. Se inclinó la gorra. ¿Que era ella la indicada entonces? Sí, dijo la señorita Marple haciendo una pausa. Pero no se trataba de crimen, Peter. En realidad no. Se trataba de invisibilidad, y de cómo la gente a veces grita más fuerte cuando cree que nadie está escuchando. Él asintió, aunque no entendía del todo. La señorita Marple sonrió amablemente. Está bien, lo harás con el tiempo. Ella continuó, sus pasos sin prisas. Tenía un informe más que escribir. El suyo propio, para su silencioso libro de contabilidad del comportamiento humano, no grabado en tinta sino en la memoria. Una nota archivada bajo orgullo herido, subtítulo largo servicio desagradecido, referencia cruzada con devoción mal dirigida. Un caso, pensó mientras giraba el pestillo de la puerta, no resuelto por la fuerza o la deducción, sino por la bondad y la voluntad de ayudar. Escuchar. El domingo siguiente al silencioso enfrentamiento de Miss Marple con Emmeline Price, amaneció con una calidez inusual. El aire en Milchester era suave y dorado. Las hojas comenzaban su lento cambio hacia el bronce otoñal. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, dispersando a las palomas en el aire de la mañana. Era un día para ropa limpia, saludos, corteses y pequeñas charlas después del servicio. Un pueblo inglés en su forma más pintoresca. Y sin embargo, bajo la ordenada superficie, algo latía. El suave zumbido de la expectativa. Miss Marple había pedido unas breves palabras después del servicio dominical. No en el púlpito, por supuesto. Tal exhibición sería indecorosa, sino en los modestos confines del salón de la iglesia. El reverendo Harmon estuvo de acuerdo sin lugar a dudas. Después de todo, has ayudado a más almas a encontrar la verdad, había dicho con una sonrisa amable, que yo a lo largo de 3 décadas de sermones. Ahora, los aldeanos se reunieron para tomar té tibio y un pastel de madeira demasiado dulce. Los murmullos habituales, extrañamente apagados. Todos sintieron que algo se avecinaba, aunque pocos podían decir exactamente qué. El inspector Crail había llegado vestido de civil y permanecía en silencio cerca de la puerta, con las manos cruzadas a la espalda. Miss Marple esperó a que la habitación se calmara antes de dirigirse al centro. No mostraba ninguna expresión de autoridad, ninguna mirada severa, solo su habitual amabilidad, la calma mesurada que invitaba a la honestidad en lugar de exigirla. Les agradezco a todos por permitirme unos minutos de su tiempo, comenzó. Sé que estas han sido unas semanas difíciles para Milchester. La desaparición y posterior reaparición del libro de contabilidad del Comité de Jardinería ha causado confusión, sospechas y me temo no pocos chismes. Hubo algunas risas educadas y alguien tosió nerviosamente. Me he encargado, con la ayuda del inspector y de otros, comprender lo que realmente sucedió, no solo para el libro mayor, sino para la tranquilidad de nuestra aldea. Verás, cuando algo es robado no es solo el objeto el que desaparece, es la confianza. Y la confianza, creo, es la flor más rara en cualquier jardín. Hizo una pausa dejando que la metáfora echara raíces.
El libro mayor, como usted sabe, fue eliminado. Pero lo que menos gente se da cuenta es que también fue alterado. En los 1800 días posteriores a su desaparición, se agregaron entradas falsificadas, donaciones falsas, retiros falsos, todo escrito con una letra que imitaba la de la señorita Dorn. El objetivo era claro: desacreditarla y al mismo tiempo desviar la atención del verdadero mal manejo de los fondos. Una onda recorrió la multitud. La señorita Dorn, de pie junto a la tetera, palideció ligeramente. Peter Hartley se acercó a ella de forma protectora. La señorita Marple continuó: el señor Cyril Lymington y la señora Barton estaban detrás de ese engaño original. Se apropiaron indebidamente del dinero destinado a la fiesta e intentaron echarle la culpa a la señorita Dorn. Con la ayuda, involuntaria, creo, del joven Peter, el libro de contabilidad fue enterrado y luego encontrado, con la intención de ser una explicación clara de lo que había desaparecido. Una recuperación por etapas. La señora Edgecombe jadeó en voz alta y se llevó la mano enguantada a la boca. Pero, dijo Miss Marple, ese no fue el final. Después de que su plan se desmoronó y ambos renunciaron a la vida pública, alguien más salió a las sombras, alguien que creía que no se había hecho justicia. Miró alrededor de la habitación y su tono se suavizó. Hablo de la señora Emmeline Price. Todas las cabezas se volvieron bruscamente. Emmeline, que había estado sentada en un rincón, pálida y rígida, ahora cerró los ojos. Escribió una segunda carta, una amenazadora. La plantó en la sacristía de la iglesia, con la esperanza de que la encontraran y volviera a encender las dudas en torno a la señorita Dorn. No lo hizo por ganancia, ni siquiera por venganza en el sentido habitual. Lo hizo porque, después de años de servicio no reconocido, ya no podía soportar que nadie la viera. El escándalo, como ve, la había borrado de la historia por completo. Sentía que era injusto que una chica como la señorita Dorn, joven, ingenua y notado, debería emerger con simpatía mientras ella misma permanecía en silencio. Emmeline no dijo nada. Su rostro, sin embargo, lo decía todo. Miss Marple no insistió. En cambio, cruzó las manos suavemente. «No estoy aquí para condenar», dijo, «solo para aclarar. He descubierto que la verdad rara vez es clara. Atraviesa el orgullo, la vergüenza, la incomprensión y a veces el amor de un tipo extraño y solitario». Ahora se volvió hacia la señorita Dorn. «Fuiste acusada injustamente, querida, pero creo que ahora sabes quiénes son tus verdaderos protectores y quién es digno de tu perdón». Y luego a Peter, que permanecía rígido, inseguro. «Actuaste con miedo, Peter, pero no con malicia. Creo que esa distinción es importante». Finalmente, se dirigió al grupo en su conjunto. «Todos hemos tropezado un poco, pero si estamos dispuestos, aún podemos encontrar nuestro equilibrio nuevamente. Un jardín que ha sido descuidado aún puede florecer una vez que quitamos las malas hierbas». Hubo silencio. El tipo de silencio que no nace del malestar, sino de la reflexión. Fue el reverendo Harmon quien habló primero. «Bien dicho, señorita Marple. Como siempre, la verdad suena más suave en su voz que en cualquier sala del tribunal». El inspector Crail dio un paso adelante. La señora Price acordó irse silenciosamente. «No habrá cargos. Creemos que sus intenciones, aunque equivocadas, no eran de naturaleza criminal. En cuanto a las irregularidades financieras, se está llevando a cabo una auditoría completa». La señorita Dorn parecía a punto de llorar, pero ella levantó la cabeza y asintió levemente con dignidad. Emmeline Price se levantó entonces, sin que nadie se lo pidiera, y caminó hacia el centro de la habitación. Ella no habló. Se limitó a mirar a los aldeanos a los que había servido durante casi 3 décadas.
Luego, sin ceremonias, se fue. Afuera, el cielo había cambiado. Una brisa susurraba las hojas, levantaba los bordes de los boletines de la iglesia y arrojaba suavemente pétalos de flores desde las barandillas del altar hasta los escalones de piedra. Miss Marple siguió lentamente a la multitud que se dispersaba. Los niños volvieron a correr. El coronel Barham ya estaba obsequiando a alguien con la historia de un empleado militar que una vez malversó 2 cajas de oporto. El pueblo volvía a respirar. Miss Marple se detuvo ante el reloj de sol. Su reloj de sol, en cierto modo. El imán, lugar donde la verdad había surgido por primera vez. El suelo ahora está firmemente compactado, el libro de contabilidad retirado hace tiempo, pero la lección permanece. Se giró y vio acercarse a Peter Hartley con las manos en los bolsillos. ¿Ella realmente se ha ido entonces?, preguntó. Sí, dijo la señorita Marple, a Chichester, para ayudar a su sobrina a criar a 3 niños. Puede que le haga algún bien. La estructura y el propósito siempre han sido adecuados para Emmeline Price. Pedro miró hacia abajo. Tenías razón acerca de que la gente oculta cosas a plena vista. Miss Marple sonrió levemente. Muchas veces, Peter, lo que la gente esconde no es maldad, solo dolor. Él asintió y luego añadió. ¿Y la fiesta? Oh, dijo divertida. Creo que tendremos una bastante espectacular fiesta la próxima primavera, con cuentas muy claras y, me atrevo a decir, con muchos menos lirios. De vuelta en Rosebank Cottage, la señorita Marple volvió a su silla, con su cesta de tejer a su lado y el fuego apagado pero apagado. Sobre la mesa estaba su diario, abierto en una página nueva. Cogió su pluma y con un pequeño suspiro de satisfacción escribió una sola frase: el asunto del libro de contabilidad del jardín, ahora concluido, demuestra una vez más que los mayores engaños no son los motivados por la codicia o incluso la ira, sino por el simple deseo de llamar la atención. Lo subrayó una vez. Luego, muy satisfecha, se sirvió otra taza de té y se recostó mientras tejía. El sol de otoño proyectaba largas sombras sobre la alfombra. Afuera el viento agitaba las rosas. Y Milchester por ahora estaba en paz. Las semanas siguientes trajeron un suave silencio sobre el pueblo de Milchester, como un paisaje refrescado por una lluvia tranquila. Aunque el escándalo del libro de Minos y contabilidad del jardín había despertado emociones y desgastado los hilos sociales, el lento trabajo de reparación había comenzado. Los chismes, esa incansable corriente del pueblo, continuaron goteando por las cabañas y por las calles, pero con un tono más suave, menos mordaces, más reflexivos. Después de todo, era difícil hablar mal de alguien una vez que se había ido. La partida de Emmeline Price había causado un silencioso revuelo. Empacó sus cosas en silencio, salió de Hilltop House sin fanfarrias y tomó el tren de la mañana a Chichester con un solo baúl y un bolso. La viuda que regentaba el kiosco le había regalado un paquetito de caramelos de cebada para los chicos. Peter Hartley se había ofrecido a llevar su baúl hasta el andén, lo cual ella aceptó sin decir palabra. Miss Marple no había ido a la estación, tampoco se había despedido. Ella creía que algunos finales no requerían ninguna ceremonia. En Rosebank Cottage el otoño había tomado su lugar. La rosa trepadora que había florecido desafiante durante septiembre finalmente había comenzado a marchitarse, y Miss Marple había centrado su atención en conservar los membrillos y terminar su tejido navideño. Una bufanda para su sobrino Raymond, una bolsita de lavanda para Miss Dorn y un par de manoplas para la joven Elsie de la panadería. La vida, a su manera pausada, había retomado su curso. La señorita Dorn asistía ahora a todas las reuniones del comité con tranquila
Con postura. Había crecido visiblemente en estatura, no en altura, por supuesto, pero sí en una especie de presencia. Los aldeanos habían comenzado a tratarla no con sospecha, sino con el suave respeto, debido a alguien que había capeado una tormenta injusta y había salido airoso. Las primeras interacciones habían sido cautelosas, pero la tranquila amabilidad de la señorita Dorn hizo su trabajo. Su regreso a la vida del pueblo fue casi total. En la iglesia, el reverendo Harmon anunció una nueva iniciativa para recaudar fondos para un invernadero permanente cerca del jardín de la escuela. Un lugar, dijo un domingo, donde el crecimiento puede ocurrir incluso en las estaciones más frías. Su esposa, la señorita Harmon, sugirió llamarlo el Jardín del Libro Mayor, ante murmullos de aprobación y una mirada maliciosa de Miss Marple. Y la señora Barton se había retirado detrás de las pesadas cortinas de Hilltop House, y sus compromisos sociales se habían reducido a unos pocos cuidadosamente controlados. Su salud, se dijo, era delicada, aunque ningún médico había declarado nada específico. Algunos susurraron que simplemente estaba demasiado avergonzada para enfrentarse al pueblo. Otros dijeron que simplemente estaba esperando que la gente lo olvidara. La señorita Marple no lo olvidó, pero ella no lo condenó. Fue durante una de esas tardes comunes y corrientes, mientras tomábamos galletas de mantequilla y una copia de Vida en el campo, que Miss Marple recibió una visita. Peter Harley, gorra en mano, se encontraba de pie torpemente en el camino de entrada, moviéndose de un pie a otro. «Espero no interrumpir, señorita Marple», dijo con los ojos fijos en sus botas. «En absoluto», respondió ella abriendo la puerta. «Entra, Peter, acabo de hervir la tetera». Se sentaron en el salón y Miss Marple sirvió el té con su habitual atención. Se dio cuenta de que Peter se había vuelto más tranquilo desde el incidente, más reflexivo. La bravuconería de la juventud todavía persistía, pero ahora tenía el filo de alguien que había rozado la complejidad y no había salido. «Ileso, quería agradecerte», dijo finalmente, «por lo que hiciste y por no decir demasiado». La señorita Marple sonrió amablemente. «Nunca fuiste el villano, Peter, pero estuviste lo suficientemente cerca como para ver uno, y eso puede ser algo difícil de reconciliar». Él asintió con la mirada baja. No sabía nada de las cartas, solo la caja. Cuando me pidió que la enterrara, pensé que era solo por un tiempo, solo hasta que terminara la fiesta. Y entonces ya era demasiado tarde, dijo en voz baja. Peter suspiró. ¿La gente volverá a confiar en mí alguna vez? Miss Marple lo miró durante un largo rato. La confianza, dijo, es como una planta que solo crece donde tú la cuidas, y cada buena acción, cada palabra honesta, es como una gota de agua. Si continúas así el tiempo suficiente, florecerá de nuevo. Peter miró por la ventana donde la última de las rosas temblaba con la brisa. He estado pensando en ser aprendiz de horticultura. La señorita Dorn mencionó que hay un programa en Devon, formación real con la documentación adecuada. Los ojos de Miss Marple se iluminaron con aprobación. Eso te vendría bien, Peter. Un jardín es un excelente maestro. Orden, paciencia, humildad. Él sonrió levemente. Es un trabajo silencioso. El mejor tipo, dijo. Esa noche Miss Marple volvió a sentarse sola, con una carta a medio escribir a su lado y una humeante taza de té en la mano. El fuego crepitaba suavemente. Una cortina de encaje ondeó junto a la ventana. El caso del libro de contabilidad del jardín había llegado a su fin, pero no en el tono dramático que preferirían las novelas de moda. Ninguna declaración judicial, ningún grito de horror. Solo el lento desarrollo de la debilidad, el resentimiento, la lealtad y el anhelo humanos. Los patrones eran pequeños, domésticos, casi invisibles a menos que uno los observara muy de cerca.
lo cual, por supuesto, la señorita Marple siempre hacía. Reflexionó, como solía hacer al final de esos episodios, no sobre quién había cometido el delito, sino por qué. Soledad. Esa era la raíz del problema, pensó. Ni codicia, ni ambición, ni siquiera rencor. Fue la soledad de Emmeline la que convirtió su lealtad en malicia. El miedo de Lymington a la desgracia. El frágil orgullo de la señora Barton, que la mantenía aislada en su propia casa incluso ahora. Las personas cometían errores cuando se sentían invisibles, no escuchadas o no amadas. Miss Marple cogió su diario y anotó otra línea bajo el título «Conclusiones sobre la naturaleza humana». A veces una persona hace todo lo posible para no ser perdonada, sino para llamar la atención. 2 semanas más tarde, llegó un modesto sobre escrito en una caligrafía familiar. El sello de devolución decía Chichester: «Querida señorita Marple, los chicos están salvajes, la casa tiene corrientes de aire y mi espalda ya no es lo que era antes, pero lo estoy intentando. Hacen muchas preguntas, creo que no me importa». Adjunto un recorte que me recordó la fiesta de Milchester. Me hizo sonreír. «Tuyo sinceramente, precio de Emmeline Miss Marple». Sonrió levemente mientras leía y luego desdobló el recorte. Un breve artículo sobre un invernadero de pueblo que llevaba el nombre de un veterano jardinero. Un gesto amable en un lugar similar al suyo. Dejó la carta junto a la tetera y volvió a tejer. Cuando finalmente llegó la primavera, Milchester floreció con un propósito silencioso. La fiesta se celebró según lo previsto, y las cuentas se publicaron íntegramente. La señorita Dorne llevaba un vestido floral nuevo y sonrió con más facilidad. Pater Hartley partió hacia Devon con una cartera con catálogos de semillas y una cesta de despedida de manos de la esposa del vicario, y el reloj de sol en el jardín de la iglesia, ahora limpio de malas hierbas, se mantenía firme bajo un borde de lavanda y no me olvides. Miss Marple pasó junto a él una tarde, cuando se dirigía a enviar una carta y se detuvo, apoyando una mano enguantada en el borde. La inscripción grabada en la piedra, descolorida hace mucho tiempo, decía: «El tiempo descubre la verdad». Ella lo miró por un momento, luego se dio vuelta y siguió caminando. Y en el calor del final de la mañana, con el parloteo de los gorriones en lo alto y el olor a tierra fresca en el aire, Milchester pasó una página en silencio. El fin